¿Cómo es tu nombre? Juan Esteban Aldán, vengo de Colanda, soy el analista de salud ocupacional de la planta acá de FUNSA. Con respecto a la afiliación del aprendiz o del estudiante, en el área de salud a nosotros nos toca desde muy pequeños en el pregrado asistir a hospitales, hacer prácticas. En el caso de las personas, como yo hace unos años que hacíamos el pregrado, teníamos que asistir más o menos desde cuarto, quinto semestre hasta último año, incluyendo un año internado. Ese aporte correspondería por parte de la universidad a la ARL, el hospital al cual se le va a prestar el servicio como contraprestación, o directamente al estudiante que va a ir a acudir a prestar sus servicios y que va a tener el porcentaje pues, o la parte de prestación del servicio a la institución o a la IPS. La respuesta es, la materia está por reglamentarse. Obviamente, lo que la ley señala con contundencia es, si la profesión es de alto riesgo, necesariamente deberá estar en cabeza del empleador. Pero, ojo, no, por eso le estoy, digamos, yo no le puedo decir necesariamente, el caso que usted me menciona va a ser financiado por el empleador o en su defecto por el empleado porque la reglamentación no ha salido. Lo que le estoy diciendo es, tenemos unas premisas fundamentales. Unas materias necesariamente van a ser sustentadas o pagadas por el empleador. Muy seguramente la que usted me menciona, en el caso del rural o en el caso de, esto se llama el internado, gracias, puede ser concreto, pero es un tema que está en estos momentos por reglamentarse. A nosotros nos corresponde emitir una serie de normatividad, como esto está entre comillas recién salido del horno, nos corresponde emitir una serie de normatividad que va a dejar esto en absoluta claridad para el sistema. Qué pena, otra duda pequeña con respecto a lo anterior. Por favor, una duda súper corta con respecto a lo de que el contratista como tal debe asumir su proceso de administración de ARL. La mayoría de nosotros los trabajadores de la salud somos muy pocos los que podemos estar vinculados directamente por una IPS con un contrato laboral definido. La mayoría estamos a través de SAS o de OPS, ¿cierto? Y se le descuenta el cargo del 100% de prestaciones a uno como empleador, a pesar de que sea un riesgo biológico. ¿Eso lo contempla la norma? La norma, digamos, hay dos temas importantes que señalar. Lo primero es que el gobierno nacional tiene absolutamente claro las dificultades que se están presentando en materia laboral en el sector de la salud. Y eso tiene como consecuencia, o mejor, eso tiene como causa una explicación lógica, y es que el sistema de la salud pues tuvo una reglamentación especial para no seguir permitiendo los abusos que en materia financiera se venían dando, y hoy en día una entidad, una ESI, pues no puede tener una planta simplemente porque hay una normatividad contundente que señala que nunca sus gastos de funcionamiento podrán ser superiores a sus ingresos. Entonces, pues nunca lo va a poder lograr porque no sabe cuáles van a ser sus ingresos a futuro. Primer tema que tiene que tener presente, el gobierno tomó la determinación de presentar una reforma al régimen laboral en materia de salud, no al sistema, al régimen laboral, y sobre ese particular van a haber algunos ajustes importantes. Y en segundo lugar, todo depende del riesgo de la actividad. Si la actividad que usted menciona es considerada de alto riesgo por distintas razones que podemos entrar a discutir posteriormente, esa obligación va a estar en cabeza del empleador, no va a estar en cabeza del contratista. Si por el contrario no es declarada de alto riesgo, esa responsabilidad va a estar en cabeza del contratista. Sigamos, por favor. Estos son los cambios en la afiliación al sistema de riesgos profesionales. No se contemplaba la afiliación de informales, lo que les mencioné hace un rato. Ahora se contempla la posibilidad que el sector informal pueda llegar a través de mecanismos que explicaré más adelante y que son conocidos como BEPS, a poder estar afiliado al sistema de riesgos laborales. No se aplicaban esquemas especiales para informales, y acá hace referencia a lo que les mencionaba. Una persona que antiguamente no tenía la capacidad de
obtener un salario mínimo, o una persona que por alguna razón había cotizado y dejó de cotizar, pues simplemente pensaba que perdía sus recursos, o en su defecto pensaba que nunca iba a acceder a un seguro para la vejez. Bueno, la norma lo que señala con absoluta claridad es que una persona que obtiene menos de un salario mínimo, o que una persona que dejó de cotizar y que quiere volver a cotizar, lo podrá hacer a través de un aporte mínimo que será acompañado por un aporte del gobierno. Y adicionalmente en el caso de riesgos profesionales, lo veremos un poco más adelante, que podrá ser financiado con un ahorro que se viene teniendo de tiempo atrás en el Fondo de Riesgos Laborales. El cambio en el Fondo de Riesgos, ¿qué pasa rápidamente? Existe por la obligación legal un Fondo de Riesgos Laborales que es de alguna u otra manera el soporte, por decirlo de alguna manera, de seguridad que tiene el sistema. Tanto las empresas de riesgos laborales como por supuesto el gobierno tiene un soporte ahorrado que le va a permitir pues disponer de unos recursos en caso de que exista una crisis financiera o que exista alguna discusión desde el punto de vista financiero. En este caso en particular, antiguamente el fondo de riesgos se financiaba con el 1% del total de la cotización aportada, eso es más o menos 1.7 billones de pesos, 1.7 billones de pesos cotizamos los colombianos anualmente. Antiguamente de ese 1.7 billones de pesos, el 1% del total de la cotización aportada podía irse para el fondo. Ahora se financia hasta con el 3%. ¿Qué quiere decir? Que hay una previsión mayor desde el punto de ahorro por una simple razón, porque van a haber más afiliados. Muy seguramente entre 1.5 y 2 millones de colombianos adicionales, que de alguna parte tiene que salir la plata, pues esa plata va a salir del ahorro que se está estructurando en este fondo de riesgos. Sigamos, por favor. Adicionalmente, las funciones del fondo se orientaban básicamente a estudios, a promover actividades de promoción y prevención, y lo que de alguna u otra manera tomó determinación la ley es la necesidad que existe de, perdónenme la expresión, y de pronto no quiero dar un mal ejemplo ni más faltaba, pero dejemos de hacer tantos estudios y utilicemos esos recursos en las personas que nunca han podido tener acceso al sistema. Y ese es el mensaje claro y contundente que manda esta ley. Antiguamente, la platica que era de todos nosotros, háganla en estudios y mire a ver cómo puede afiliar a más gente, etcétera, etcétera. Hoy, esta plata va a poder ser utilizada en reconocimiento de incentivos, básicamente a las personas que están en la informalidad y que de alguna u otra manera pretenden formalizar su actividad a través de un sistema de aseguramiento. Y no lo pueden hacer porque el señor de la cacha que está al frente y que vende sus chicles, pues no tiene dentro de su estructura financiera la posibilidad de dejar una plata para pensión y para riesgos profesionales porque tiene el diario, el sustento. Pero si yo le digo al señor de la esquina, hombre, deje 1.000 pesos o 500 pesos, que por cada 500 que usted deje, yo le puedo entregar 200 o 250, por lo menos lo pongo a reflexionar sobre la necesidad de que exista tanto un seguro para la vejez como por supuesto un sistema de riesgos. Y acá el segundo tema que me parece importante de mencionar es todo lo que hace referencia a la estrategia de atención primaria en temas de salud ocupacional. Yo creo que en nuestro país las cifras en accidentalidad laboral y las cifras en enfermedades laborales han mejorado básicamente porque este tema se ha hecho bien. Acá se ha hecho un esfuerzo grande en el empresariado, en las centrales sindicales, en los trabajadores de entender que hay una serie de cosas y una serie de inversiones que son fundamentales y necesarias y que en el mediano y en el largo plazo terminan siendo mucho más económicas que en lo que hace referencia a la inversión. Yo tengo cientos de derechos de petición
de empresarios que me dicen, hombre, pero ¿cómo nos va a sancionar por no comprar sillas ergonómicas? Y la reflexión que hacemos es, si se están exigiendo las sillas ergonómicas para tal y tal y tal labor, es porque muy seguramente la utilización de las mismas van a evitar a futuro enfermedades de carácter laboral que a usted posiblemente le pueden salir muchísimo más costosas dentro del proceso, digamos.